Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a María, a Marta, a Lázaro, y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y tú qué quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les habla de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se le había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo has puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: ¿este es el que le abrió los ojos al cielo? ¿No podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era en una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. La resurrección de Lázaro. El complot de los fariseos para matar a Jesús. María unge los pies de Jesús. Su entrada triunfal. Él le contesta a los griegos. Durante los años del ministerio de Jesús aquí en la tierra, muchas veces vemos que Él se fue aparte del gentío público y les pidió y mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, el Mesías. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Él les mandó mucho que nadie lo supiera. Cuando sus discípulos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús les instruyó y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. La razón por esto se puede ver porque cuando los 5,000 que fueron alimentados milagrosamente con los 2 peces y los 5 panecillos y estaban listos para apoderarse de él y hacerle rey, entonces volvió a retirarse al monte, él solo. Pero cuando sus hermanos, que no eran creyentes, le insistieron: manifiéstate al mundo, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. En esos días, Jerusalén estaba llena de personas que venían allí a adorar desde Judea, de Samaria, de Galilea y hasta desde lugares bien lejos como Grecia. Muchos venían días antes para purificarse y estar limpios según la ley para participar de la fiesta. Y estaban cerca de la Pascua los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y también para ver a Jesús. Cuando Jesús entró en Jerusalén, en su entrada triunfal, pública, los líderes religiosos estaban abrumados por la multitud tan grande que seguía a Jesús. Y se oía que decían: mirad, el mundo se va tras él. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, Jesús aceptó justa y públicamente el clamar de la multitud que decía que Él era el Mesías. El profeta Zacarías bien había profetizado unos 500 años antes: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El verdadero rey de Israel oficialmente se presentó a sí mismo a la nación como el cumplimiento de esta profecía. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, el pensamiento de este día dice: debemos de vivir de tal manera que otras personas puedan ver a Cristo viviendo en y por nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.